Hola, sean bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Valeria Maya. Yo soy Tina Arteaga. Yo soy Carlos Martínez. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la historia de El Salvador desde 1870 hasta 1992. ¿Sabían que el 80% de la población salvadoreña toma café en el día? La verdad que es un dato muy revelador porque en mi familia sí toman café, pero no muy seguido. Así que es un dato que yo relativamente no conocía. Yo considero de que es una tradición que viene debido a que en 1870 fue el auge del café. Literalmente se celebraba la edad de oro del café en El Salvador. No, sí, eso ya lo había escuchado, pero también lo que escuché es que tanta era la demanda en el país que se tuvieron que construir nuevas carreteras, nuevas ferroviarias y nuevos puertos. Para que los ferrocarriles tuvieron que construirse para poder transportar el café de Santa Ana, San Miguel, San Salvador hacia los puertos para poderlos exportar. Sí, la verdad es que se le considera una de las mayores modernizaciones del país. Y de aquí surge la oligarquía cafetalera. Dentro de esta oligarquía cafetalera podemos ponerlo desde el punto de vista de que el país era una empresa y que solo las familias, estas familias que conformaban la oligarquía eran las dueñas de las acciones. Eso favorecía bastante a la población salvadoreña, en este caso los agricultores indígenas. El café nos da riqueza y progreso. Entonces, lo que leí también fue que en su momento los indígenas se reunieron los indígenas y otros fuertes mandos para poder pelear por sus tierras, ya que a la mayoría se las habían quitado y digamos que se habían quedado sin alimentos. Sí, porque lo que tengo entendido es que de ahí se dio la privatización de tierras, lo cual a indios y personas les quitaron tierras comunes, lo que estaban para vivir, y era grande el contraste porque los ricos, como familias como los Dueñas, los Cristiani, los Soltiglo, los Girola, vivían entre mansiones y riquezas, y el pueblo, particularmente las personas indígenas o las personas de clase menor o pobres, vivían entre la miseria y no tenían muy buena vestimenta, el agua, la comida les hacía falta, ya que la mayoría en ese tiempo sus recursos provenían de las tierras. Y como se las habían privatizado, ellos estaban escasos de esos recursos. Eran básicamente pobres. Era un contraste básicamente de la modernidad urbana contra la pobreza rural. Así es. El impacto de la Gran Depresión. El Salvador básicamente tenía toda su economía dependiendo de la exportación del café. Entonces vino la depresión en 1929 que provocó la caída del café y así provocó el desempleo y el descontento social generalizado. Sí, la élite cafetalera, al ver que el café dejaba de ser tan vendido y tan exportado como antes, hicieron lo que mayormente se hace cuando baja los recursos, que es despedir a las personas. Entonces, al despedir, despidieron a muchos indios, los cuales se quedaron sin hogar y sin trabajo, lo cual hizo un gran descontento, lo que causó que en 1932 liderados por Farabundo Martí, Feliciano Ama y Francisco Sánchez, se alzaran en una sola voz, para así ellos poder recuperar sus tierras, poder tener otra vez una vivienda digna, comida, ya que cuando los despidieron, los despojaron, como de sus tierras. El 2 de diciembre de 1931 se dio el golpe de estado hacia la presidencia de Arturo Araujo, ya que no quiso aumentarles el salario a los militares. Entonces esto conllevó a ese golpe de estado. De ahí como presidente quedó Maximiliano Hernández, que su presidencia fue de 13 años. Gobernó desde 1931, después de que despojaran a Arturo Araujo, hasta 1944. Sí, Maximiliano Hernández iba con la idea de atempar una mano dura al país. Él llevaba la ideología de que el país no tenía que caer en caos, y esto lo iba a lograr con
orden y justicia, según él. Con represión y uso de violencia. También se creía, bueno, se dice de que Maximiliano era muy supersticioso y ocupaba esas cosas para meterle miedo y pues, temor a la gente. Sí, agregando, en 1935-36 mandó a matar entre 7.000 a 25.000 indígenas y también campesinos. Eso fue por un levantamiento, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, por un levantamiento en contra de la presidencia. Campesina. Sí, de hecho, él era bastante supersticioso, como decía ella, al punto de que no permitía de que las personas usaran rojo cuando estaban en guerra y que a los enfermos los mandaba a bañarse en agua de color o fumigaba en las calles con gasolina. Era bastante loquito. La huelga de brazos caídos fue en 1944. El punto de quiebre de esto fue entre abril y mayo de ese año. Esto obligó a Maximiliano a renunciar a su cargo y básicamente lo exiliaron. Pero no fue hasta 1948 que se acabó el martinato, básicamente con el derroque de Salvador Castaneda. Y ahí fue donde se terminó oficialmente el martinato. ¡Chao, concha tu madre! A pesar de que Maximiliano, o sea, hizo la masacre y muchas cosas que no tuvieron que haber pasado, la verdad, hizo también cosas buenas para el país. Por ejemplo, él creó, bueno, mandó a hacer el Palacio Nacional, también mandó a hacer la carretera panamericana y también la Biblioteca Nacional de ese tiempo. Otra cosa que también él mandó a hacer fue el Banco Central de Reserva, que prácticamente fue inspirado o se tomó como base el Banco Agrícola Comercial. Esto ayudó a que el país pudiera tener más control sobre su economía y lo ayudó a salir poco a poco de las deudas que el país ya cargaba desde antes. Básicamente pues al retiro de Martínez dejó un periodo grande de inestabilidad política. Y esto conllevó que en 1948 se diera el golpe de Estado militarizado. Este golpe de Estado fue para Castaneda y lo lideraron Óscar Osorio y Óscar Bolaños. Sí, el 14 de diciembre de 1948, Óscar Osorio y Óscar Bolaños, los militares, lideraron el golpe llamado el Golpe de Estado de los Mayores hacia Castañeda, con el fin de que, según ellos, se acabara la inestabilidad política, porque ellos creían de que civiles al poder creaba corrupción. Esto se comenzó en El Salvador una nueva era llamada el militarismo reformista, comenzando con Osorio como presidente. A este periodo se le conoce como osiorismo y después siguiéndole José María Lemus, aunque podríamos decir que los dos eran militarismos, tanto como el de Osorio como el de Maximiliano tenían enfoques diferentes, aunque los dos enfocaban al orden. Uno enfocaba como que al orden y la opresión y el otro al orden y el desarrollo, según ellos. Y este golpe de Estado hizo que en 1950 se redactara una nueva constitución, incluyendo reformas que antes no estaban, como las 8 horas de trabajo, el derecho a la huelga y el derecho a la propiedad privada. En 1960 el país se unió al mercado común centroamericano, el cual nos ayudó para mejorar las escuelas, el sistema de salud y educación. Y también el seguro social. De ahí en 1969 pasó la famosa guerra del fútbol, la cual que por distintos problemas que tenía El Salvador con Honduras, como que el país, nosotros teníamos más tierra, un poco más de tierra en el país de Honduras, y cuando los salvadoreños que cultivaban café en esas tierras de Honduras
querían regresar al país, ellos los mataban en la frontera. Entonces ya tenían ese conflicto. Y cuando hubo un partido de El Salvador contra Honduras, como que fue el detonante. Fue el detonante de esta guerra. Sí, debido a que, como dicen, ya había bastante tensión entre los dos países, tanto política como militar como socialmente, ya que tampoco el pueblo estaba muy contento con que mataran a gente en Honduras sin ellos ver una razón aparente, ¿verdad? Sí. En la famosa guerra de las 100 horas, que fue una guerra del fútbol, se llevó un acuerdo de paz. De hecho, fue El Salvador el que inició la guerra. Lo empezó de manera aérea y luego terrestre. Sí, de hecho la guerra terminó en 4 días debido a la intervención de la OEA, pero el país tardó bastante en firmar unos acuerdos de paz. Los países tardaron bastante en firmar acuerdos de paz de aproximadamente 10 años, hasta que los pudieron firmar en 1980, llamado el Tratado General de Paz. Pero también cabe aclarar de que el país tuvo que ceder parte de tierra a Honduras, por eso se nos quitó cierta parte, reduciendo el tamaño del país, lo que también generó más conflicto con Honduras, debido a que los salvadoreños que vivían en esas tierras tenían que o regresar a su país sin nada, o renunciar a su nacionalidad salvadoreña y tomar la nacionalidad hondureña, y tuvieron ese conflicto. Pero de ahí eso ya no pasó a nada más militar, sino que se quedó como tensión política y social entre los dos países. En 1970 surgen los primeros movimientos de los campesinos, sindicatos y protestas estudiantiles para tener una democracia digna en el país. Y hasta 1980 es donde se declara oficialmente que hay una guerra civil dentro del país. Sí, uno de los acontecimientos más grandes en esta época fue la masacre del Mozote en 1981, que fue entre el 10 y el 12 de diciembre en el departamento de Morazán. El batallón de la Talcat de la Fuerza Armada de El Salvador, que fueron entrenados por los Estados Unidos, interrumpieron el pueblo, alegando de que ellos ayudaban a la Fuerza Armada, al FMLN. Fueron asesinadas por aproximadamente 988 personas, entre ellas 558 niños. Según testigos, dicen de que los separaron entre hombres, mujeres y niños, y primero mataron a los hombres, después a las mujeres y ya de últimas a los niños. Las personas causantes de esta masacre fueron impunes debido a la ley de amnistía de 1993, y hasta el 2016 fue que esto se consideró institucional y reabrieron el caso, haciendo que los exmilitares ya tuvieran como que enfrentar a las leyes, pero ya muchos lo vieron como algo ya sin rumbo, ya que la mayoría estaban o muy ancianos o prácticamente muertos. Como anécdota que a mí me han contado, ¿verdad? Me han dicho que la guerrilla llegaba a las casas de los campesinos, ¿verdad? A sacar a los niños. Algunas veces los mataban, otras veces los obligaban a unirse al servicio militar. A los ancianos, por veces los mataban, ¿verdad? O sea, no tenían alma, o sea, no tenían consideración, porque que eran adultos mayores. O sea, fue una de las peores épocas del país, porque wow, cuántas personas murieron, en serio. O sea, también es bueno conocer la historia del país para saber lo que ha pasado, cómo ha evolucionado desde 1900. La verdad es que sí, porque como decís, bastantes niños murieron. O sea, ellos, los militares, no tenían como que el peso de conciencia para decir son niños o son ancianos o están embarazados, o son mujeres embarazadas. Prácticamente ellos solo lo mataban con la excusa de que era por el bien del país, o con la excusa de que estamos haciendo algo malo, pero nunca hubo como que una ley ni nada que protegiera a las víctimas, al pueblo, porque era prácticamente el indefenso. Sí. Y
debido a un levantamiento de que las mayores personas que murieron no tenían ni siquiera la culpa o no estaban ni siquiera involucradas. Sí, Y, o sea, tuvieron que pasar 12 años para que se firmaran los acuerdos de paz y darle fin a la guerra. Sí. Porque igual, o sea, los acuerdos de paz se firmaron en Chapultepec, México. Sí. Y realmente para que todo eso sucediera tuvieron que prometerles un montón de cosas al pueblo, ¿verdad? Para que ya por fin empezaran a confiar otra vez en ellos. De hecho, fue el gobierno de Cristiani el que estaba cuando sucedieron los acuerdos de paz. Pero la guerrilla se convirtió en partido político, en este caso el FMLN. Y bueno, a lo largo del tiempo, pues todavía no ha sanado del todo. Sí, pues, todo siempre eso. todavía sigue habiendo la corrupción. Pues sí, la verdad es que sí, de que el país sí quedó con una herida bastante grande, porque a pesar de todo, las personas mayores más que todo siguen teniendo como que un resentimiento a lo que fue en su momento los militares y todo eso, y los que aún hablan de eso, sí, les siguen teniendo resentimiento, o incluso al partido político FMLN le tiene resentimiento por haber nacido de ese momento. Sí. También por eso es que hay varias personas mayores que no les gusta votar por lo mismo, porque tienen como ese mismo miedo de que vuelva a suceder lo mismo con el que llegue al poder. Pero igual hay personas que son bien aferradas a sus ideales y no tampoco los sueltan. Claro. Y ahí están defendiéndolo, aunque se sabe que tuvieron gran parte de la culpa de todas las masacres que hubieron y de todo lo que pasó. Bueno, esperemos que les haya gustado nuestro podcast. Espero que también hayan aprendido igual que nosotros. Y esta información nosotros hemos sacado El libro de la historia de El Salvador, tomo 2. Si quieren profundizar más en lo que hemos hablado, ahí pueden encontrarlo, todo lo que hemos hablado, y pueden aprender mucho más. Desde el auge del café hasta la guerra y la paz, la historia de El Salvador es una historia llena de lucha, desigualdades y sueños por un país mejor. Gracias. Gracias. Sí, gracias.